causación del resultado, la comisión del hecho. Pero en los casos de control o deberes de control o vigilancia de fuentes de peligro no humanas, sino de funcionamiento de cosas, de sistemas, de máquinas peligrosas, de procedimientos, de instrumentos peligrosos, de actividades peligrosas, en ellas debo decirles que coincido con el criterio que ha propuesto Schunemann, más restrictivo que el de la teoría mayoritaria, que exige que el garante tenga dominio, dice Schunemann, efectivo, real, no simplemente potencial, sobre la fuente del peligro. Yo exijo lo mismo, solo que lo exijo siempre, porque mi querido colega Schunemann, en algún caso, pongo el ejemplo del titular de una casa cuya parte superior, el tejado, el techo, o la cornisa, o aleros, están en malas condiciones, y él dice que en ese caso, ese garante de control tiene control, dominio sobre la fuente o fundamento del resultado que luego se produce de que cae un elemento al suelo desde una altura de varios pisos y causa muertes o lesiones a peatones que pasan por allí. Él dice que en ese caso hay comisión por omisión, imprudente casi siempre, pero podría haber dolo eventual en el dueño de la casa que no la repara, que no repara el techo de la casa, o las cornisas, y en cambio yo considero que en ese caso el dueño de la casa no responde en comisión por omisión, tendrá responsabilidad civil, pero responsabilidad penal en comisión por omisión no. ¿Y saben por qué? Porque no tenía control real sobre la fuente del peligro. No puedo extenderme en esto y en otros ejemplos, pero exijo el control real siempre, no solo como principio general, sino en los casos concretos también. Y con esto ya llego al final, a los garantes de protección, donde me parece que se puede formular mucho mejor de lo que en su día yo anticipé, en los años 80, la teoría de la creación o aumento del riesgo desde un punto de vista normativo. Schunemann, muy inteligentemente, al llegar a los garantes de protección, formula en su magnífico libro, en su magnífica tesis doctoral, formula el criterio de que tiene que haber un bien jurídico, y a veces en vez de bien jurídico le habla del titular del bien jurídico, o sea, de la víctima, das Opfer, que tiene que estar en una condición de desvalimiento o desamparo, y otras veces en vez de las palabras alemanas, desvalimiento, desamparo, Hilflosigkeit, utiliza la palabra Anfälligkeit, que significa fragilidad, vulnerabilidad del bien jurídico, vulnerabilidad de la víctima. Entonces dice Schunemann, la doctrina mayoritaria se conforma con que, claro, vamos a ver, una persona parcial, aunque esté parcialmente desamparada, puede necesitar un garante que le proteja, y contrata a un guardaespaldas, un vigilante, un cuidador, un enfermero, un médico, etc. ¿De acuerdo? Garantes de protección. Y dice, eso pasa para la doctrina mayoritaria, aunque haya una desprotección o un desvalimiento parcial. Parcial porque el sujeto, hombre, totalmente desvalido no estaba, se podía valer por sí mismo, entre otras cosas, no era un inválido, no era mudo, no estaba paralítico, no estaba en coma, no había perdido el conocimiento, y si es así, podía, aunque no tuviera fuerzas físicas materiales él o conocimientos técnicos, por ejemplo, la forma de protegerse, y entonces ya no es totalmente desprotegido, desvalido y vulnerable. La forma de protegerse de un desamparado parcial es pedir a otra persona, a otro protector que intervenga. Pues bien, Schunemann dice, y yo creo que lleva toda la razón, que en ese caso de desvalimiento o vulnerabilidad solamente parcial no hay comisión por omisión. Porque dice Schunemann que en ese caso el garante no tiene dominio sobre el fundamento del resultado. Pues bien, yo creo lo mismo, solo que a mi juicio mi teoría es capaz de explicar mejor que la explicación que da mi colega Schunemann el por qué en ese caso no hay comisión por omisión. Llego al mismo resultado, pero ahora les voy a intentar explicar por qué. Pues miren, muy sencillo. Si una persona, y esta es la regla general, para que un garante de protección incurra en comisión por omisión, como regla general tiene que ser garante protector de un bien jurídico o de una víctima potencial, de un titular del bien jurídico, totalmente desvalida. Esa es la regla. Luego les diré que yo he formulado una excepción, que Schunemann no formula, en donde puede haber una excepción, y es que frente a personas solo parcialmente desvalidas, también algunos garantes pueden incurrir en comisión por omisión. Pero eso lo dejo para el final, y con ello voy a acabar. Ahora les voy a explicar por qué tiene razón Schunemann, y yo comparto plenamente su idea, en que la regla, lo normal, es que el garante protector, una de dos, o está ante un sujeto totalmente desvalido, desamparado,
desprotegido, por tanto vulnerable, o si no, no realiza comisión por omisión. Miren, la razón es la siguiente, a mi juicio. Cuando un sujeto está en esa situación de dependencia total de la protección del garante, ¿qué es lo que social y jurídicamente y socialmente las normas, tanto jurídicas como sociales, opinan en ese caso de los garantes? Por ejemplo, los garantes de un enfermo, no simplemente enfermo, de un enfermo que está en una unidad, gravísimo, en una unidad de cuidados intensivos, lleno de tubos y que no se puede mover. Mucho más un enfermo que está inconsciente o en coma, o una persona que no está en esa situación de inconsciencia, de coma, pero que, por ejemplo, es un minusválido con un grado de minusvalía tan brutal que no se puede valer por sí mismo. Ha quedado paralítico de las extremidades superiores e inferiores. Cuando hay garantes que están protegiendo médicos, enfermeros, personas, cuidadores, ¿qué considera la sociedad en sus normas sociales y qué consideran las normas jurídicas respecto de esos garantes que por contrato o por obligación legal o por función pública se han hecho cargo, están a cargo de ese sujeto? Consideran, dan por sentado, por descontado, que va a tener protección eficaz y segura. No que unas veces se la darán y otras no, que en el 99% de los casos tendrá protección. ¿Por qué? Porque es una persona tan vulnerable como un niño pequeño, un bebé recién nacido, que es que depende totalmente de sus garantes. Entonces, hombre, la sociedad parte de la base de que el garante no está ahí por gusto. Y unas veces le ayuda más, otras menos, lo hace mejor, pero no, tiene que cumplir su función. Si no la cumple, es ese incumplimiento el que provoca un peligro que hasta ese momento normativamente dábamos por descontado que estaba controlado, que estaba bajo control. De modo que es el juicio socionormativo el que dice, ante personas totalmente vulnerables, partimos de la base de que si hay un garante, están protegidas, están a salvo. Así que si el garante por dolo o por imprudencia de pronto no cumple su función, entonces es esa omisión la que está desprotegiendo al sujeto y la que le está poniendo en peligro. ¿Está claro el argumento mío? Yo creo que esto explica las cosas bastante bien. ¿Ocurre esto en los garantes parcialmente desprotegidos? No. Y Schunemann en principio dice también no, porque dice no hay dominio sobre el fundamento del resultado. Pero luego en algún caso, en su libro, dice, bueno, hay alguna persona, alguna víctima parcialmente desprotegida, como por ejemplo un accidentado que ha sufrido un accidente grave o que le han causado lesiones, que está en el suelo, pero que arrastrándose y a duras penas puede llegar hasta un teléfono, hasta un lugar donde pedir ayuda. Dice, realmente ese no es un desvalido total, ni una persona totalmente desamparada, se puede medio valer. Dice, sin embargo, pues a ese, si el garante en esas condiciones no le presta auxilio y al final se produce un daño, el garante también hay que imputarle comisión por omisión. Y yo personalmente creo que esto no es así. Una de dos, o está totalmente desvalido o la regla es que no habrá comisión por omisión. ¿Qué hacen en ese caso los garantes que no cumplen su deber? Pues que incurren en una omisión propia del cumplimiento del deber, omisiones propias que suelen tener mucha menor pena y que algunos, Silva Sánchez en la doctrina de habla española y muchos que hemos seguido a Silva en esto, hemos propugnado que se creen tipos agravados de omisiones puras de garante. Omisiones puras porque no son comisión por omisión, pero tipos agravados para el garante. Y ahí hay dos posibilidades legales. O ir creando en cada tipo de omisión pura, omisión de socorro, omisión de impedir delitos graves, omisión de tal o cual actuación, cualificaciones para los garantes que sin llegar a la comisión por omisión incumplen su deber. O la segunda posibilidad es aplicar una regla como la que hace el Código Penal alemán, que permite facultativamente en el Código alemán que al garante que no ha evitado el resultado se le pueda imponer una pena inferior a la típica, atenuada, muy atenuada. Bueno, pues en vez de permitir lo que es una regla muy insegura del Código Penal alemán, en vez de permitirlo facultativamente, lo que el otro sistema legal, que a mí me parece preferible, sería decir, no, en aquellos casos de garantes que no llegan a realizar la comisión por omisión, porque su conducta no equivale a la causación activa, hay que partir de la pena del delito de resultado y obligatoriamente, no facultativamente, bajar la pena por debajo de la típica, pues una porción considerable, porque el hecho es bastante menos grave que el delito de resultado, pero es más grave, mucho más grave que la omisión pura agravada. Además, no todas las omisiones puras
están tipificadas, hay algunas, no muchas tipificadas, pero hay muchísimos incumplimientos de deberes de garante que no están tipificados como delito de omisión. Así que esta es la mejor solución. Y ya acabo, que les he cansado mucho, la excepción que yo introduzco en mi parte general y también un poquito antes de la aparición argentina de la versión latinoamericana de mi parte general, en mayo del año pasado en la versión alemana, donde ya lo había explicado con detalle para los alemanes, pero bueno, la mayoría de nosotros no maneja el alemán como lengua que conozca. La excepción es la siguiente: puede haber bienes jurídicos y víctimas que solo sean parcialmente desprotegidas, solo sean parcialmente desamparadas, que en parte se podrían proteger y valer por sí mismas, en parte no tienen toda la protección, pero podían recurrir a otros protectores y contratar o pedir ayuda a otros. Hay algunos casos en que, sin embargo, si el garante de una persona no totalmente desvalida, ni vulnerable totalmente, sino solo parcialmente, incumple su deber de garante, a mi juicio puede realizar comisión por omisión. ¿Cuándo? En aquellos garantes, yo he utilizado la palabra blindaje, que blindan el bien jurídico. Blindar es ofrecer una coraza, un blindaje como el de un acorazado, el de un tanque, el de un carro de combate, que está blindado, o una caja acorazada blindada, y resiste los impactos del peligro externo. ¿Y cuándo se da ese blindaje? En algunos garantes que ofrecen una protección segura. Hasta ahora he operado, y aquí como tengo una chispa más de tiempo de lo que he tenido esta mañana en la Universidad del Rosario, donde les he expuesto esto mismo, pero tenía un tiempo mucho más limitado que aquí. Aquí me voy a permitir el lujo de poner un ejemplo que no he puesto allí. Hasta ahora les he hablado, y ahora sí que acabo con esto, hasta ahora les he hablado de casos de muertes, de lesiones, pues son los más fáciles y con los que operamos, pero la comisión por omisión opera en todo tipo de delitos, en delitos patrimoniales, en insolvencias, en administración desleal se puede producir, o gestión desleal, en causación de... Por ejemplo, cuando en algún país, como ha ocurrido en España, los directivos de agencias bancarias, en los que confían plenamente los clientes de esa agencia bancaria, sobre todo clientes con poca cultura económica, con pocos conocimientos, y que son asesorados siempre para que esos clientes, pequeños ahorradores, con sus ahorros los inviertan en un plan de pensiones o en un fondo de inversión bastante seguro, pero que les pueda dar buenos rendimientos, cuando resulta que han hecho lo que se hizo hace unos años en mi país, que todo el grupo de directivos de la llamada, antiguamente Caja de Ahorros, llamada Caja Madrid, que luego se refundió con otras cajas de ahorros y se creó un banco, no voy a entrar en la distinción entre cajas de ahorros y bancos, eso ahora no les interesa, que se denominó y se denomina Bankia. Cuando esta nueva entidad bancaria, Bankia, salió a cotización acciones suyas a bolsa, a una serie de clientes de las cajas de ahorros que integraron la nueva entidad bancaria, se les hizo una publicidad en la televisión y en los medios de comunicación diciendo que esas acciones eran maravillosas y que invirtieran, que compraran acciones y que invirtieran, que era una inversión maravillosa de sus ahorros. Muchos clientes, sin ser llamados ni tomar la iniciativa a los directivos de las sucursales bancarias, fueron a preguntar a su garante, consultor habitual, protector de su patrimonio, que les asesoraba normalmente bien, considerando que ese garante no les falla, que ese no les va a engañar, ni siquiera omisivamente. Y le preguntaban, oiga, ¿usted cree que puedo invertir? Y muchos directivos de bancos, sin haber tomado ellos la iniciativa, no era comisión activa, dijeron, hombre, por lo que yo sé, yo creo que sí, yo no veo inconveniente. Bueno, hay quien dice que esto es comisión activa, yo creo que no, que lo que predomina es el aspecto omisivo de incumplir su función de asesorar debidamente. Y muchos de los directivos de esas agencias bancarias, por supuesto, la cúpula patronal ha sido procesada y está siendo condenada en primera instancia en este momento por haber hecho esa operación, por daños, administración desleal, estafa en comisión por omisión a los pequeños ahorradores, pero es que en ese caso la cúpula directiva, los directivos, estaban lanzando activamente publicidad engañosa. Entonces ahí no había comisión por omisión, ahí había estafa activa sin ningún problema. ¿Qué pasa en los directivos de las agencias que se callaban y que no informaban adecuadamente? A mi juicio, a ver, el cliente es una persona totalmente desprotegida, desamparada. No, pero ¿qué pasa? Que confía en un blindaje seguro que le ofrece
es casi como el confesor para un católico practicante, es que es la persona que le asesora y que sabe toda la vida, sus ahorros han estado a buen seguro. Y si le dice, no, yo no veo ningún problema, y resulta claro que había problema, y se sabía, lo sabían los expertos, y eso provocó unos daños patrimoniales, una depreciación de las acciones a los pocos meses, y que muchos ahorradores vieran cómo sus ahorros habían quedado reducidos a la 10ª, a la 20ª, a la 30ª parte. Eso es una estafa en comisión por omisión de un garante que ha ofrecido un blindaje seguro y que no lo ha cumplido. Muchísimas gracias por su atención.